Seguimos en Apuntes y vamos a comenzar a desarrollar un tema muy importante, que es un tema polémico que arrastra diferentes posturas desde hace un tiempo, sobre todo después de la pandemia a la fecha, que tiene que ver con el tratamiento de la ley de alquileres. La Cámara de Diputados del Congreso Nacional dio media sanción a un proyecto que creo que va a generar un poco más de rispideces o discusiones más que soluciones. Sin embargo, recordemos que en los últimos tiempos no había una ley concreta y vigente para coordinar o oficializar, ¿no?, el tema de los alquileres en todo el territorio nacional. Y esta ley de alquileres obtuvo 125 votos a favor y 112 en contra. Estuvo votada en su mayoría por miembros de Juntos por el Cambio, también de partidos chicos que pertenecen, por ejemplo, a la provincia de Córdoba y referentes y representantes de La Libertad Avanza. En un contexto en donde lo económico justamente es lo más débil que tenemos y lo económico de parte de un sector de la población que es el sector trabajador. Para hablar de este tema, por supuesto, hemos invitado a una referente sobre la ley de alquileres, que son los protagonistas, que no sabemos si han sido bien escuchados para llegar a este tipo de ley, estamos en comunicación con Magalí Silulnikov, espero haber dicho bien tu apellido, Magalí, cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina No Propietaria en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Magalí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La comunidad, antes que todo, tengo que aclarar que la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria está integrada por asociaciones de diferentes puntos del país. Bien, o sea, una Sí, yo estoy comunidad en Buenos Aires, nacional. pero hay organizaciones que están trabajando en otras provincias también. Cuando venían atacando la ley desde hace tiempo, diciendo que era una ley que no funcionaba, a los 2 meses de haberse sancionado y en un contexto particular que era por la pandemia, donde se habían suspendido los aumentos, se habían prorrogado los contratos y se habían suspendido los desalojos. En ese contexto particular es donde se aprueba la ley de alquileres y empieza su funcionamiento real a partir de marzo de 2021, cuando esos decretos que tenían que ver con un marco de protección jurídica por la situación de la pandemia, se termina el plazo, ¿no?, que fue marzo de 2021. Recién a partir de ahí empieza a funcionar la ley de alquileres y lo que se vio de inmediato, como fue en este contexto particular, fue un aumento desmesurado por parte del sector inmobiliario de los alquileres en el precio inicial de los contratos, especulando con que de qué manera eso iba a aumentar para no perder la rentabilidad. El año pasado, el presidente de la Nación, en la apertura de sesiones del Congreso, dijo que había que modificar la ley de alquileres sin tener en cuenta su obligación de implementar un programa nacional de alquiler social que ya estaba legislado, que está en el título 3 de la ley de alquileres, que actualmente se encuentra vigente. Quiero aclarar esto porque genera mucha confusión en la mayoría de la población. La ley hoy está vigente, la ley 27.551 está vigente. Hoy lo que hubo fue una media sanción, un proyecto a un dictamen de minoría que se había tratado el año pasado en el mes de junio, en el año 2022. Plantea retroceder en materia de derechos humanos, que sabemos que eso también es inconstitucional porque hay un principio de irretroactividad en materia de derechos humanos, y la seguridad en la tenencia de la vivienda, que es el plazo mínimo legal, que actualmente es de 3 años, lo quieren retrotraer a que vuelva a ser cada 2 años como era antes de la ley de alquileres. Acá lo que se está planteando en este dictamen de minoría es que los aumentos sean cuatrimestrales, cuando ningún salario, o sea, sabemos que no toda la población trabajadora alquila, pero sí sabemos que toda la población inquilina trabaja, porque un requisito fundamental para poder alquilar es tener ingresos demostrables. Entonces sabemos que toda la población inquilina trabaja. Ningún laburante hoy tiene sueldos que se actualicen cuatrimestralmente. Para nada. No existe. Entonces, por lo tanto, si vos lo que ponés es que el alquiler aumente cada 4 meses, claramente se va a correr y va a ser en algún momento muy imposible de pagar el aumento que se haya acordado, porque además lo que están poniendo es que se acuerde libremente entre las partes, cuando no hay libertad real, cuando una parte del contrato está
asumiendo la voluntad que expresó el otro. Claro. Entonces, en esa situación, hoy este dictamen de minoría, que está aprobado hoy en diputados y pasa al Senado, lo que está haciendo es retroceder en materia de derechos humanos. Eso también es inconstitucional, porque nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, suscribe a tratados internacionales y el régimen de seguridad en la tenencia de la vivienda está regulado por derechos humanos por Naciones Unidas. Entonces, retroceder en el plazo, que ahora es de 3 años, retrocederlo a 2 ya es inconstitucional. No, Lo que hoy votó el Congreso de la Nación es inconstitucional. bien. Y además faltó, dentro de Sí. la Cámara de Diputados, que intervenga la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, porque justamente hay un derecho constitucional que se está discutiendo, que es el derecho a la vivienda. Bien. Y no intervino esa comisión, solamente intervinieron la Comisión de Presupuesto y la de Legislación General. Entonces también en sí el dictamen que estaba, los dos dictámenes no fueron discutidos en la comisión que debía intervenir obligatoriamente, que era la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, y es una de las posibilidades por las cuales el Senado puede rechazar ese proyecto y mandarlo de vuelta a diputados para que sí intervenga la comisión que no intervino y tiene obligación de intervenir en este tema porque es un tema de derechos y garantías constitucionales. Por eso vemos acá una Cámara de Diputados que hoy no está representando los intereses populares, sino que está representando los intereses de un sector concentrado de la economía. De hecho, vos hablabas de los corredores inmobiliarios. En el país hay 35.000 corredores inmobiliarios. La población inquilina es de 8 millones de personas. Entonces, ¿cómo se legisla priorizando el interés de 35.000 corredores inmobiliarios por encima del derecho a la vivienda y a la estabilidad habitacional de 8 millones de personas que viven en Argentina, de las cuales eso representa el 20,7% de la población? El Estado tiene el rol de ser el garante de los derechos sociales y de los derechos humanos, y ese es el rol que tiene que recuperar el Estado, y hoy no está yendo en ese sentido, por eso lo vemos con mucha preocupación. Bien, Magalí, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que es un tema que da para hablar mucho y sobre todo de ahora en más cómo se van a organizar las asociaciones de inquilinos en relación a la defensa de sus derechos. Pero desde ya muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Que tengas buenas tardes. Hablamos con Magalí Cyrulnikov, ella es cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina No Propietaria, que recordemos que es una comunidad que nuclea a otras asociaciones de inquilinos a nivel nacional, de otras provincias. Bueno, esta es la realidad, hay un dictamen que tiene la aprobación de la Cámara de Diputados, falta que apruebe el Senado para que esto se convierta en ley, que son modificaciones a la ley vigente, en donde uno de los puntos más importantes es la reducción de los contratos y actualizar el valor de los alquileres entre 4 a 12 meses en un estado de inequidad muy vigente, ¿no? En una situación realmente difícil para los inquilinos. Seguimos con apuntes por el día de hoy. Hacemos esta pausa y después continuamos.